Iniciamos el primer bloque de ponencias y damos inicio con la ponencia Impacto Negativo en los Derechos Laborales, a cargo del doctor Juan Carlos Ospina, quien lleva 38 años como operario en Coltabaco Philip Morris, presidente nacional de Sintraintabaco, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Bolivariana, representante de los trabajadores en el Consejo Directivo de Confama, ha participado en diferentes diplomados y cursos. ¿Así vas a poner eso? Doctor Juan Carlos, el micrófono es suyo. De antemano pues a los compañeros de la subdirectiva de la CUD Antioquia y a los compañeros del COSEN, un agradecimiento por la invitación a este importante evento que sin duda alguna se constituye en un elemento fundamental en el quehacer justamente de este comité conformado por organizaciones sindicales con presencia en empresas multinacionales. Es importante destacar que una de las partes fundamentales o de las partes fundamentales de una organización sindical pasa necesariamente por la investigación, y producto de esa investigación es que nosotros como dirigentes sindicales podemos proyectar nuestro trabajo a corto, mediano y largo plazo. Sea lo primero, entonces, compañeros, iniciar con una denuncia, y es la siguiente. Protabaco era una empresa de capital nacional, con asiento en la ciudad de Bogotá principalmente, y producía más de buena parte de las marcas nacionales que en Colombia se comercializaban, como el Mustang, el President, el Starlight. Y en el año 2012, después de una puja entre BAT, British American Tobacco y Philip Morris, finalmente esa puja la gana la British American Tobacco por una participación decidida de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dio el aval para que esta compañía fuera adquirida por BAT. Eso fue en el año 2012, y para el año 2014 ya la empresa había tomado la decisión de cancelar el proceso de producción, llevarse su producción para una megaplanta que tienen en Chile, y procedió a despedir alrededor de 650 trabajadores que tenía esta empresa en la ciudad de Bogotá. 18 aguerridos trabajadores de esta empresa tomaron la decisión de la mano de Sintraintabaco de dar una resistencia por evitar hasta donde fuera posible la autorización del Ministerio de Trabajo de cierre. Aquí viene la denuncia. La empresa al Ministerio de Trabajo le solicitó autorización para despido colectivo, pero nunca solicitó autorización para el cierre del proceso de producción. Como cosa curiosa, nuestra organización sindical presentó una solicitud de investigación administrativa al Ministerio de Trabajo para que impidiera el cierre sobre la base de que no se estaban cumpliendo los postulados establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. No obstante eso, el Ministerio de Trabajo, y violando todo el proceso, autorizó el cierre de la planta sin ni siquiera haber sido solicitado por la empresa. La denuncia concreta es esa, y esperamos como organización sindical Sintraintabaco que al final de este evento salga un pronunciamiento fuerte contra el Ministerio de Trabajo en Bogotá y contra la empresa British American Tobacco por haber terminado un proceso de producción importante y haber dejado en la calle más de 650 trabajadores que en su gran mayoría salieron enfermos y sin posibilidades de trabajar en ninguna rama. Mejor nombre no podía tener el foro, y es sobre los impactos negativos de estas empresas multinacionales en el país, y podríamos concluir que no ha sido benéfico ni para el país, ni para los trabajadores colombianos, ni para el Estado colombiano, ni los trabajadores, la presencia de estas empresas multinacionales. ¿Qué fue lo que nos dijeron en el año 1990 con la bienvenida al futuro? Era que la inversión extranjera directa básicamente iba a fomentar el empleo, cosa que no es cierta, iba a impulsar la productividad en el país, estimular la innovación,
se iba a dar una transferencia de conocimiento y tecnología y que principalmente iba a apoyar el crecimiento económico y sostenible de las empresas, cosa que no se cumplió. ¿Qué hicieron para atraer la inversión extranjera directa? Pues entonces eliminaron todo tipo de regulación, es decir, desde el año de 1990 a esta parte hemos asistido y registrado las más importantes transformaciones legislativas a todos los órdenes para que estas empresas multinacionales puedan llegar al país y apropiarse de los recursos sin ningún tipo de objeción ni limitación. Ofrecieron un máximo de garantías para la inversión extranjera directa, redujeron los impuestos sustancialmente para las empresas y como efecto contrario, esa rebaja que le han hecho a las empresas multinacionales principalmente, que son las que se han beneficiado con las reformas tributarias, esa carga se la han trasladado a los trabajadores y por eso muchos de los trabajadores colombianos estamos no solamente obligados a declarar renta, sino adicionalmente a pagar el impuesto. Se hicieron múltiples concesiones fiscales y se han hecho reformas de toda ellas. Esa inversión obviamente de las empresas multinacionales no solamente en Colombia sino en el mundo, porque es un fenómeno global, consecuencia del sistema capitalista y del modelo neoliberal, se ha hecho fundamentalmente sobre tres postulados básicos. Además de los otros principios del capitalismo, en estos tres elementos se centra esos postulados y es la individualización del ser. Si alguna cosa ha afectado el modelo neoliberal, es que a partir de esos postulados que no solamente son económicos, sino fundamentalmente filosóficos, se ha creado la concepción de que cada quien debe luchar de manera aislada e individual por sus derechos. De esa forma se desnaturaliza las organizaciones sociales de los trabajadores y de la sociedad para cada quien salga a hacer cosas de manera desesperada. Individualización de las relaciones laborales, todo lo hemos registrado, que a los trabajadores en las empresas les dicen: usted no necesita acudir a la organización sindical para que le resuelva el problema. Tranquilo, que usted solo puede venir a la oficina de recursos humanos, que aquí se lo reconocemos. Es una característica en estas empresas multinacionales. Y fundamentalmente el tema de la flexibilización laboral, y todos recordamos pues como el elemento principal de esa flexibilización la Ley 50 de 1990, que ahorita voy a ahondar un poco más en ese detalle. Sobre esos elementos hay dos principios básicos por los cuales las multinacionales realizan su trabajo. Sin estos principios ellos no hacen ninguna inversión. Más utilidades a menor costo y fundamentalmente permanecer en el tiempo mediante el tema de la sostenibilidad. Si esto no se garantiza, entonces ellos no van a llegar a entrar a invertir a ningún país. ¿Cómo se ha aplicado el tema de estos efectos negativos de las empresas transnacionales en el país? Principalmente a través de la privatización de las más importantes empresas del Estado, y no solamente son las más importantes, sino las más rentables, que han venido siendo vendidas o parcialmente entregadas al capital transnacional. De esas podemos destacar algunas de las que considero pueden ser las más importantes, como es el caso de ISA, el de UNE, que UNE tiene una particularidad en tanto lo que era todo el tema de energía, agua, era parte de empresas públicas, más el tema de telefonía, internet, y lo primero que hicieron fue hacer una decisión, separar los dos negocios, dejar energía, agua y alcantarillado en EPM, y en el otro lado en UNE dejar todo el tema de telecomunicaciones, y esa parte fue justamente la que privatizaron. Es decir, no privatizaron la empresa totalmente, sino que hicieron una parcelación de eso como una experiencia que les dio un resultado importante, donde afectaron considerablemente la organización sindical de los trabajadores, pero principalmente los derechos y los beneficios de estos trabajadores, porque no cabe ninguna duda
que los trabajadores de UNE en su gran mayoría son trabajadores tercerizados y obviamente con unos salarios precarios. En esa privatización también se dio el tema de Telecom, Banco Ganadero, Ecopetrol parcialmente, porque en Ecopetrol lo que hicieron fue que una parte de las acciones fueron vendidas a privados, personas naturales en principio, y de esa manera hicieron una privatización parcial de Ecopetrol, pero que sigue en el tintero para ser privatizada totalmente. Igualmente la empresa de energía eléctrica, OLA, Cerro Matoso, Carbocol, ISA, Colpuertos, empresa de energía de Bogotá, centrales termoeléctricas, empresa antioqueña de energía de ADE, electrificadoras, entre otras, empezando por todo el tema pues, de servicios públicos, que por eso fue la reforma de la ley 142. Sin embargo, a toda esta ola de privatizaciones todavía quedan unas privatizaciones pendientes que no las han consolidado, pero que sin embargo el Estado sigue trabajando acerca de ellas. Según el documento COMPES de noviembre de 2015, el Estado para esa época tenía 111 empresas con activos de 240 billones de pesos, que equivalía al 32% del Producto Interno Bruto. Hoy esa realidad ha cambiado. En ese mismo año, la suma de las utilidades fue cercana de 10.8 billones, es decir, el 30% del presupuesto anual para esa vigencia. Eso explica por qué cada 2 años se ha venido presentando una reforma tributaria. Es decir, en la medida en que estas empresas ya no hacen parte del patrimonio de la nación y que esas utilidades dejaron de ingresar al presupuesto nacional, esos recursos o esas empresas que fueron entregadas a precios muy baratos al capital internacional, al presupuesto, como el Estado se ha financiado, pues a través de las reformas tributarias que pone y grava muchos de los artículos de la canasta familiar. Todavía queda pendiente un porcentaje de Ecopetrol, la ETB, Empresas Públicas de Medellín, ISA y la Previsora. Ecopetrol tiene un patrimonio de 69.5 billones. CENIT, que es la empresa transportadora de los hidrocarburos de Ecopetrol, tiene un capital de 22 billones, Interconexión Eléctrica un capital de 8.6 billones, el Oleoducto Central 7.8 billones, Refinería de Cartagena, a pesar de todo el desfalco que hicieron en todo su proceso de construcción, tiene un capital de 5.4 billones, y la Previsora, que digamos es la más pequeña de todo ese patrimonio, con 377 millones de pesos. Lo que estamos hablando es que estas multinacionales, compañeros, no vienen a generar empleo, sino que llegaron fue por las empresas más rentables, especialmente las del Estado, luego vamos a ver las del sector privado, y de esa manera se han apropiado del patrimonio de los colombianos. Ya para el sector privado, compañeros, encontramos el siguiente dato. Para junio de 1998, según un reporte del periódico El Tiempo, en Colombia, para ese año, es decir, entre los años 94 y 98, se cerraron alrededor de 20.000 empresas en Colombia. Estamos hablando solamente del año 98. ¿Como consecuencia de qué? De la llegada masiva de estas empresas, que ya les habrían creado todas unas condiciones propicias para que llegaran a esquilmar los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles fueron las empresas que de alguna manera, porque es imposible registrar 20.000 empresas en esta filmina, pero recordamos algunas de las más importantes? Belsa, Grulla, Crisasa, Bonsalud, Progras, Almacenes Tampico, Autoseúl, Constructora San Diego, Croydon S.A., Confecciones Mónaco, Fábricas Laconia, Desarrollo Industrial Agrícola, Inversiones Molinos Tolima, Industrias de Grasas de la Costa, Industrias Puracé, Manufacturas Valer, Pastas El Dorado, Quintex, Royal Motors, Textiles, Nylon S.A., Pronta, y es decir, una cantidad de empresas pues también muy importantes. Ya para el año 2010, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, casi 50 entidades del Estado fueron liquidadas durante este gobierno. ¿Cuáles fueron las más importantes que se liquidaron?
Pues tenemos el Banco Cafetero, la Fundación Ciudad de Cali, la Caja Nacional de Previsión Social, el INCORA, el INAT, el Instituto de Fomento Institucional IFI, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán Sarmiento y las tradicionales residencias femeninas en Bogotá, Carbocol y Minercol, entre otras. A esto se le suma el tema de cierre de varios hospitales, entre los que se destacan las empresas sociales del Estado, que la compañera Fenaltrase nos decía que ellos llegaban a este evento como una forma de mirar cómo, a pesar ellos de ser trabajadores de empresas sociales del Estado, cómo estas multinacionales también entran a afectar, y es que muchas de las multinacionales han llegado a apropiarse de estas instituciones que han sido tan importantes para los trabajadores colombianos y especialmente para los trabajadores y los ciudadanos de menos recursos económicos. Cerca de 90.000 empresas han cerrado en el último año según portafolio en el año 2014. 90.000 empresas. Y esas 90.000 empresas, compañeros, tenían más o menos 30.687 trabajadores. Hay que reconocer que en Colombia buena parte de las empresas que se crean, en su gran mayoría son empresas familiares. Pero lo curioso del caso es que estas empresas, más del 50% de las sociedades que inician su vida fracasan en el intento. Algunas porque se crean para hacer específicamente algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo en el sector de la construcción, cada que se va a iniciar una obra crean una sociedad nueva, terminan esa obra, después la sociedad se liquida y se pierde. 759 empresas han cerrado por falta de competitividad según el colombiano del 2 de junio de 2015. ¿Qué significa eso? Que para las empresas colombianas, compañeros, la norma es supremamente dura, pero para las empresas multinacionales las normas son mucho más benévolas. Entonces, en el tema de competitividad, es muy difícil competir una empresa nacional frente a una empresa internacional. Razón por la cual nomás en el sector de los cigarrillos, que eran especialmente en el caso de Coltabaco, que era una empresa que pertenecía al sindicato antioqueño, grupo con una capacidad económica y financiera bastante grande, pero que a raíz de la concentración de esta actividad del cigarrillo en dos grandes multinacionales, prefirieron mejor vender porque no tenían la capacidad de cómo competir con estas empresas, y eso le ha pasado a muchas de las empresas nacionales en este país. Otro fenómeno que lo han estudiado muy detalladamente los compañeros de trabajo a través del compañero Orlando, nos han planteado que Colombia no fue ajena al boom del outsourcing, y al final de la década del 90 empezaron a crearse call centers, contact centers, para atender la demanda de grandes empresas en ventas, asistencia técnica. Los servicios de outsourcing tienen la capacidad de potencializar los resultados de las empresas que los contratan. Colombia en los últimos 5 años ha presentado un aumento de más de 60% de este tipo de empresas, en su gran mayoría, obviamente, todas multinacionales. Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSET, el año 2015 en Colombia, las empresas de servicios temporales prestaban sus servicios a 34.500 empresas privadas y públicas con 803.138 trabajadores, el 5% del empleo formal. Es decir, que a través de esta figura, que más o menos es una relación que no solamente se da en Colombia, sino a nivel mundial, el 70% aproximadamente de los empleos en el mundo son a través y mediante la forma de la tercerización. Aquí hay una gran discusión, es si la tercerización en cada empresa se puede enfrentar de manera aislada por cada una de las organizaciones sindicales, o si por ser un fenómeno global inherente al sistema capitalista es necesario que el conjunto de los trabajadores de las organizaciones sindicales, no solamente nacionales sino internacionales, luchemos por erradicar este mal de la tercerización. A veces en las organizaciones sindicales nos desgastamos mucho en esta discusión. Algunos dicen que es por la falta de acción del sindicato que la tercerización pulula en las empresas.
Pero cuando vemos que es un fenómeno global de la economía y del tipo de sistema que rige hoy en la gran mayoría del mundo, nos encontramos que como ser parte estructural del sistema capitalista, de esa misma manera los trabajadores tenemos que dar respuestas positivas a cómo contrarrestar ese tema de la tercerización. Esa aplicación también de las empresas multinacionales llegan de la mano con una serie de teorías administrativas que se han conocido y que todos nosotros las hemos logrado experimentar a lo largo de nuestra vida laboral, como la teoría de la calidad total, la teoría del conocimiento, la reingeniería, las 5 S, el benchmarking, el empoderamiento, el outsourcing y entre otros, que con estas medidas lo que hacen es fundamentalmente reducir los costos laborales, pero también involucrar directamente a los trabajadores en el proceso de producción. Por ejemplo, a través de las 5 S, a través del orden, del aseo, de la disciplina, de la estandarización, le dicen al trabajador que es que él es el titular de la producción. Y empiezan los compañeros a creerse en ese cuento de que ellos son los titulares de la producción y los incentivan con bombones de trapo para que empiecen a generar ideas de cómo hacer mejor el proceso. Y empiezan los trabajadores a competir entre ellos mismos quién es el que da más y mejores opiniones o ideas para que ese proceso se haga más rápido, genere menos costos, reduzca el tema del desperdicio de la materia prima, y lo que ha conllevado es a la pérdida de más puestos de trabajo, porque obviamente han encontrado que menos trabajadores pueden hacer más con menos recursos. En esos procesos de reestructuración también las multinacionales que no cerraron, mejoraron tecnológicamente sus empresas trayendo los equipos que les sobraban en otras regiones. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, Coltabaco, Philip Morris, después de que llega la multinacional, casi que todo el equipo productivo se renueva, pero adicionalmente tiene un alto componente de tecnología. Para nosotros, cuando vimos esos equipos comparados a los anteriores, pues decíamos, uy, esto es la berrindera. Pero resulta que esos equipos ya eran obsoletos, eran equipos viejos, especialmente en Europa, porque todo lo que va sobrando por allá en las otras fábricas lo van trayendo para acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces la tecnología que le está quedando al país? Absolutamente no hay ninguna tecnología porque son máquinas ya viejas y retrasadas. Hay nuevas formas de contratación a través de las empresas de servicios temporales, a través de los contratos de trabajo a término fijo, prestación de servicios, la tercerización, las cooperativas, el contrato sindical, los practicantes universitarios y escena o por obra o labor. De esta forma, compañeros, a través de estas distintas formas de contratar, creadas a partir de 1990, aunque algunas ya tenían presencia en el país, como el contrato sindical que data de por allá de 1967 o algo, sin embargo la traen como una forma de evitar el crecimiento de las organizaciones sindicales, y de eso creo que los compañeros que mejor pueden dar un testimonio de eso son justamente los compañeros del sector textil, especialmente los compañeros de Leonisa, donde como a través de la figura del contrato sindical, donde una organización sindical se crea exclusivamente para burlar los derechos de los demás trabajadores, y ha logrado también que en Leonisa, de un universo más o menos de 1.500 trabajadores, escasamente 150 trabajadores están organizados en 2 organizaciones sindicales. Quiere decir que el 90% de los trabajadores de Leonisa son trabajadores que pertenecen o están a través de esta forma del contrato sindical, razón por la cual recientemente en primera instancia fueron sancionados tanto la empresa como ese sindicato Sintracontexa con una multa superior a los 2.900 millones de pesos por una tercerización irregular de esta actividad. Pero que sin embargo fue necesario que la Central Unitaria de Trabajadores desde Bogotá canalizara todo este tipo de denuncias sobre tercerización
porque se había encontrado que las direcciones territoriales del trabajo en cada uno de los departamentos no tenían o la suficiente capacidad para hacer el tema de las investigaciones, o simplemente había una presencia muy fuerte de las empresas que evitaba que salieran resultados de esta naturaleza, porque por eso logramos que desde Bogotá el Ministerio de Trabajo sancionara por lo menos en primera instancia a varias empresas por la utilización de la tercerización ilegal. Otro fenómeno que se ha dado para lograr que las empresas cambien y se transformen es el cambio de la razón social. Colombia ya cuenta con 160.000 SAS creadas, y de acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social, pues, que administra la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, el 93% de las empresas que se están creando en el país lo hacen directamente bajo esta figura. ¿Por qué razón? Por el tema de la flexibilización. Estas empresas SAS, las que se transforman y las que se crean, tienen una serie de ventajas. La primera, no tienen necesidad de hacer una asamblea de accionistas, ni tienen que hacer la escritura mediante una escritura pública, sino que simplemente lo hacen mediante un documento privado. Desde esa perspectiva, abaratan mucho los costos, porque estas empresas pueden tener patrimonios muy importantes, y lo que evitaba de alguna manera ese cambio de las razones sociales era el costo que significaba, especialmente al momento de transferir los bienes inmuebles para la nueva razón social. Y adicionalmente, en su gran mayoría las SAS no cuentan con una junta directiva, sino escasamente con un presidente, y ese presidente toma decisiones que él considera que son las más importantes y trascendentales para esa situación. Pero adicionalmente porque también al momento de acabarse la sociedad es más fácil liquidar una SAS que liquidar una sociedad anónima. Por eso se ha dado este fenómeno de creación de SAS, y la gran mayoría de empresas que eran sociedades anónimas también cambiaron su razón social y hoy están en SAS. Para la aplicación entonces de todo esto era necesario modificar la ley. Entonces se presentaron, entre muchas otras, dos reformas que han agravado la condición de los trabajadores. Ley 50 del 90, ¿qué pasó con ella? Se eliminó la acción de reintegro para los trabajadores con más de 10 años de servicio. Por eso hoy es normal que muchas empresas despidan sin justa causa trabajadores con 30 años de servicio. Porque como las empresas necesitan es de mano de obra joven, entonces un trabajador ya con 30 años de servicio estará bordeando los 50 o más de los 50, obviamente ya la capacidad y la fuerza de trabajo no es la misma, entonces necesitan salir de todos estos trabajadores. Eliminó la acción de reintegro para los trabajadores con más de 10 años de servicio. Eliminó la retroactividad de las cesantías. Posesionó las empresas de servicios temporales. Y mediante la ley 789 abarataron los costos de producción. Nos quitaron el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Nos quitaron el recargo, un porcentaje del recargo dominical, y nos quitaron también el subsidio familiar para los hijos de los trabajadores con más de 18 años de edad. En la legislación anterior, ese subsidio familiar se pagaba hasta los 25 años, siempre y cuando el hijo del trabajador o los hijos del trabajador estuviesen estudiando. Es decir, que con estas dos reformas, compañeros, además de flexibilizar la relación de trabajo y el vínculo laboral, lo que hicieron fue que descaradamente nos metieron la mano al bolsillo y nos quitaron, nos raponaron muchas de las prestaciones que fueron conquistas del movimiento sindical en décadas pasadas. Ley 584 del 2000. Aquí hay una discusión, algunos hemos sostenido esta discusión. Si bien es cierto, Colombia se ha caracterizado por ser un país intervencionista en materia laboral, principalmente en la organización de los trabajadores, estableciendo requisitos y haciendo más difícil la creación de organizaciones sindicales,
esta ley 584, después de una demanda de inconstitucionalidad de un ciudadano en Bogotá y por presiones que había de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado colombiano, estaba Angelino Garzón de ministro del Trabajo, adelantó a presentar esta reforma para flexibilizar las condiciones de creación de organizaciones sindicales. Desde esa perspectiva uno lo vería bien. Es decir, crear organizaciones sindicales en empresas donde no hay sindicatos, eso es bienvenido. Y sobre todo haber eliminado esa prohibición de coexistencia de organizaciones sindicales en una misma empresa. Pero lamentablemente para el caso de los trabajadores y de las organizaciones sindicales se nos vino una situación que es bastante dramática. A partir de esta ley 584, compañeros, tenemos que registrar en la gran mayoría de las empresas que hay más de una organización sindical. Hay empresas incluso, compañeros, que paradójicamente hay hasta 12, 15, 25 y hasta 35 organizaciones sindicales. Entonces la pregunta es, frente a un problema estructural del sistema capitalista como tal, si es conveniente estar creando organizaciones sindicales pequeñas, chiquitas y sin capacidad de negociación, pues uno diría que desde esa perspectiva, esa no es la salida. La creación de organizaciones sindicales, en mi opinión, por eso digo que es un elemento de discusión, lo que está haciendo es que está parcializando la lucha. Y además, compañeros, está creando otro elemento negativo. Y es que cuando nosotros creamos una organización sindical, lo hacemos pensando que en el bien común. Cuando creamos una organización simplemente para proteger a un grupo de trabajadores para que no los despidan, estamos pensando que en el bien individual. Entonces, en esa empresa los trabajadores, ¿a qué organización le hacen caso? Es decir, ¿cuál es la organización que traza la línea o la orientación para que esos compañeros actúen frente al capital? Compañeros, hay una dispersión supremamente grande. Es un elemento que ojalá y también de pronto el COSEN, dentro de sus foros especializados o reuniones de investigación, debería tener este elemento de discusión y de profundización para reconocer hasta qué punto este elemento de la creación de más organizaciones sindicales es bueno o no, y hasta qué punto somos capaces o no, con organizaciones chiquitas y minoritarias, de enfrentar un sistema tan agresivo como el sistema capitalista. La Ley 100 de 1993 y la Ley 797 son dos reformas que fundamentalmente atacaron lo social. Es decir, se dijo toda la vida que el seguro social tenía que acabarse porque era corrupto. Y con eso nos vendieron el cuento de que como era malo el seguro social y había corrupción, había que acabarlo. Pero con eso se crearon las EPS privadas. Y vaya el drama que empezamos a vivir los trabajadores colombianos que estamos afiliados a las distintas EPS. Presentación de tutela, negación de servicios, no pago de prestaciones, no reconocimiento de las cirugías en forma oportuna. Acabamos de registrar lo más grosero que se puede presentar con el tema de lo que era antes Saludcop, ¿sí? Se acaba Saludcop, después fue Café Salud y ahora se llama Salud Más, Medimás. Y qué drama el que están viviendo los afiliados a SPS, porque no les reconocen, a pesar de que cada semana o cada mes o cada quincena le están sacando de su bolsillo, de su salario, le están sacando la cotización. Y sin embargo, ese tema no ha logrado resolver el tema de salud. Lo que hizo fue que la salud la convirtió en un negocio del cual los capitalistas están sacando una alta rentabilidad. Pero adicionalmente, no solamente afectó el tema de salud, sino que también afectó el tema pensional. Se nos dijo que en el tema pensional el seguro social también era corrupto y que las pensiones no salían problema de la corrupción. Pero recientemente también los medios de comunicación registraron como un fondo privado, dos fondos privados de los más importantes de este país, se juntaron funcionarios de un fondo de pensiones con el otro
cruzaron la base de datos y se perdieron las pensiones de más de 3.000 colombianos, porque esa plata se la robaron literalmente. Entonces no dice que era mejor el sistema privado, puro cuento. Porque lo que hicieron, compañeros, fue que precarizaron el tema de las pensiones en Colombia. Mientras en un tiempo, quizá cuando muchos de nosotros empezamos por allá a laborar en 1980 y otros de pronto antes, los requisitos pensionales eran muy sencillos: 10 años de trabajo, 500 semanas de cotización o 1000 semanas en cualquier año, sencillo, fácil de cumplir. Y obviamente los porcentajes de la tasa de retorno para determinar el valor de la mesada también eran muy sencillos. Pero ahora los compañeros y las compañeras que están afiliados a un régimen de pensiones privado a través del régimen de ahorro individual con solidaridad, esos compañeros no tienen pensión. ¿Por qué no tienen pensión? Porque es casi que imposible que un trabajador de salario mínimo acumule 180 millones de pesos en su vida laboral para tener derecho a una pensión de salario mínimo. Eso es imposible, no es posible lograrlo. No solamente por el tema de la acumulación de los 180 millones de pesos, sino porque adicionalmente veíamos que las formas de contratar se flexibilizaron y ya el contrato a término indefinido poco existe. Entonces estos trabajadores, estas nuevas generaciones de trabajadores, tienen contratos precarios, y en esa precariedad de los contratos es imposible que eso se llegue a cumplir. Hoy ya están hablando de que los trabajadores colombianos con la pensión dicen que nos estamos enriqueciendo. Eso acabaron de decir los gremios de los fondos de privados de pensión, que es que los trabajadores con la pensión nos estamos llenando de plata, y que por esa razón, como ya vivimos más, entonces es necesario aumentar las semanas de cotización, aumentar la edad y bajar el monto de la pensión. Están hablando, compañeros, de 67 años, hombres y mujeres, 67 años. Incluso establecer pensiones por debajo del salario mínimo. Ahí viene otra reflexión para el Consejo y para la CUT y para todo el mundo. Vamos a seguir expectantes de manos cruzadas mientras los gremios de la producción, las multinacionales, avanzan a pasos agigantados para seguirnos arrebatando las pensiones, o nos vamos a empezar a movilizar desde ya, ¿cierto? Porque en las organizaciones sindicales tenemos varias generaciones, unos compañeros ya muy viejitos, otros más o menos, y otros que apenas están empezando su vida laboral. Yo creo que los que estamos más viejitos, compañeros, tenemos que jalonar una gran movilización y lucha porque esas nuevas generaciones de colombianos y de colombianas no pierdan sus pensiones. Parece que hay ahí un elemento también fundamental para trabajar muy fuertemente, y de la cual la CUT nacional y obviamente la regional tiene que encabezar esa movilización contra la reforma pensional de nueva generación que viene. La ley 142 de 1994 fue la que le abrió las compuertas a la llegada de las empresas multinacionales al sector de los servicios públicos, y qué mejor expresión de que los servicios públicos en manos de los privados no funcionan que lo que le pasa a los compañeros con Electricaribe. Entre otras cosas, Electricaribe también es de capital español. Es decir, que los españoles no llegaron hace más de 500 años a robar, sino que llegaron con la invasión de Colón y hoy todavía nos siguen robando el patrimonio de los colombianos. Compañeros, del 90 de esta parte van 13 reformas tributarias. 13 reformas tributarias, casi que cada 2 años se está presentando una reforma tributaria. Cuando hablábamos ahorita anterior en una de las filminas de que esas empresas que tenían el Estado le reportaban o le ingresaban al presupuesto nacional alrededor de 10.5 billones de pesos. ¿Sabe cuánto era lo que se proponía recoger el gobierno nacional con esta última reforma tributaria? 13 billones de pesos. Es decir, que no solamente vendieron, esa plata ya se la mecatearon porque nadie sabe dónde está la plata con la que vendieron esas empresas más importantes,
sino que adicionalmente el presupuesto, para que mantenga un equilibrio. ¿A quién se lo descargaron? A todos nosotros a través de reformas tributarias. ¿Cuáles han sido las consecuencias laborales de la presencia de estas multinacionales en Colombia? Desempleo, subempleo e informalidad, atomización de los sindicatos, pérdida de la capacidad de la negociación colectiva. Esa es una característica, compañeros, que se está presentando en las negociaciones. Ya se está dando es una inversión. Ya los sindicatos presentamos pliegos, las empresas no presentan contrapliegos, y muchos trabajadores y muchas organizaciones antes han perdido conquistas que habían adquirido con luchas anteriores. Hay pérdida de derechos, precariedad en el empleo y división del movimiento sindical. La conclusión obviamente salta a la vista, y la inversión extranjera directa no ha traído nada bueno para los trabajadores colombianos, ha contribuido a profundizar la crisis del movimiento sindical, lo que no ha permitido que podamos dar una respuesta contundente y unificada, además de todos los efectos en lo económico. Yo creo que aquí, para terminar, vale la pena recordar lo que nos decía el compañero Fernando, presidente de la subdirectiva de la Coacción. Compañeros, aquí no nos queda sino una salida. ¿Cuál es esa salida? La unidad. Somos conscientes que al interior del movimiento sindical, compañeros, hay infinidad de posiciones. Tenemos muchas divisiones, algunas son de forma, otras son de fondo. Unas son de forma y otras son de fondo. Pero cuando uno empieza a conversar con los compañeros de esas organizaciones sindicales, empezando por la mía, pues no mía, sino de la cual yo presido Sin Tren Tabaco, nosotros llegamos a una conclusión: que la base de la división es más de forma, porque todos queremos ser mayoría en la organización sindical. Y cuando no encontramos la posibilidad de ser mayoría, empezamos entonces a crear otras condiciones adversas para que desprestigiar los unos a los otros, mientras las empresas a pasos agigantados avanzan en la imposición de sus políticas. Yo creo que eso es lo más importante. Al fin y al cabo, las organizaciones sindicales son fundamentales, compañeros, en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y al momento de golpear el capital, bien sea a través del Estado o a través de las empresas, ellos no miran cuál es el pensamiento del trabajador o a qué grupo del sindicato usted pertenece al interior de la empresa. Al momento de aplicar las políticas, eso es general. Entonces, compañeros, o nos juntamos para defender los derechos de los trabajadores, o inevitablemente este sistema capitalista nos seguirá arrollando como una aplanadora. Muchas gracias, compañeros.